Bienvenidos a esta cuarta parte de las clases virtuales. Vamos a conversar acerca del análisis situacional. Hasta el momento ya hemos definido lo que es la misión, visión, los objetivos estratégicos que buscan reforzar esta misión y esta visión, valga la redundancia. Pero para poder entender cómo desarrollar estrategias, primero debemos entender el sector de la actividad económica, el mercado en el cual operamos. Para ello viene el análisis situacional. El análisis situacional primero implica mirar hacia adentro de la organización, ver qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo pues no tan bien. Entonces, el análisis situacional implica, esta es nuestra organización, nuestra empresa. ¿Qué cosas debo conocer acerca de mi organización? Como veremos más adelante en la diapositiva, se parece al modelo planteado por Michael Porter. ¿Usted qué cosa revisa acá? Tiene que revisar si está claramente definida la misión de la empresa. ¿Quién es? ¿Cuál es su rol social? ¿Qué necesidades atiende? ¿En qué sector de la actividad económica se desarrolla? La visión. ¿A dónde vamos? ¿En qué nos convertiremos? Luego tiene que definir claramente sus políticas. No olviden, una política es una guía de pensamiento que orienta o estimula la toma de decisiones. Preguntarse, ¿tenemos políticas claras? ¿Son políticas que permiten alcanzar objetivos? Estas políticas, a través de esos objetivos, se pueden medir. ¿Existe un responsable de las políticas? ¿Se están cumpliendo o no? Una política va a permitir que la empresa o sus ejecutivos puedan decidir eficientemente para alcanzar la visión y misión y la estrategia de negocio. Entonces también revise usted, ¿están claramente definidos los objetivos? ¿Son alcanzables? ¿Son mesurables? Verifique usted cómo están con sus recursos. ¿Poseemos los recursos necesarios para alcanzar el objetivo de la empresa, para que las estrategias se logren? No olviden que los recursos son humanos, materiales, financieros y de información. ¿Ok? También tiene usted que revisar cómo está la estructura orgánica, la propia organización en sí. ¿Cómo están sus procesos? Entre otros elementos más. Entonces, primero mira hacia adentro. Una vez que usted mira hacia adentro, puede sacar una conclusión de cómo está operando internamente. Sin embargo, no lo olvide, usted no opera solo en el mercado. Por lo tanto, si esta información es importantísima, también debe tener presente que existen otros factores. Esto es lo interno. Ahora miremos un poquito hacia afuera. ¿Qué cosa encuentro en lo que es el entorno cercano, o lo que se menciona por algunos autores como el microentorno? En primer lugar, observe a sus clientes. ¿No es cierto? Y usted va a recordar justamente el modelo de Porter, que es la rivalidad entre los clientes, los proveedores, los compradores, ¿no es cierto? Entonces, cliente. ¿Quién es el cliente para nosotros? Es una persona natural o jurídica que va a hacer compra de nuestros productos o servicios. El cliente es importantísimo. ¿Qué nos preguntamos sobre el cliente? ¿Cuáles son sus hábitos de compra? ¿Cuáles son sus necesidades, gustos, preferencias? ¿Cómo paga? ¿Cuál es su nivel de ingresos? Entre otras variables más. Eso implica un buen análisis del mercado. Los clientes. Después de haber analizado los clientes, los cuales definitivamente van a ejercer una presión sobre nuestra organización, ahora nos compete analizar a los proveedores. Importantísimo. Aquel que nos va a entregar los insumos, los materiales, los equipos, los activos, ¿okay?, necesarios para poder llevar a cabo la actividad que nosotros desarrollamos como organización. Y los proveedores también tienen presión, capacidad de negociación. ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Dónde se ubican? ¿A qué precio nos venden? ¿A qué calidad? ¿Con qué garantía? ¿Con qué cantidad? ¿Nos dejan los productos en los lugares que nosotros deseamos? Etcétera. Incluso todo lo que esto ocurra nos va a influenciar. Imagínense que ustedes son exportadores pues, de algún néctar y dependen de los proveedores de la fruta para hacer estos néctar y ellos les fallan.
el negocio puede perjudicarse. Muy bien, entonces yo tengo una capacidad de negociación y los clientes también. A los dos extremos vamos a encontrar a la competencia. Sí, y voy a ponerlo dos veces, porque hay dos tipos de competencia. ¿No es cierto? Tenemos la competencia directa y tenemos la competencia indirecta. Ambas siempre están presentes. Y si no lo están, entonces es una competencia potencial. En algún momento va a aparecer. Usted puede tener la mejor idea de negocio, puede ser innovadora, única, pero tarde o temprano alguien va a darse cuenta que ese producto es bueno y se vende y va a querer ingresar a su mercado. Entonces, siempre hay competencia, actual o potencial. Actual, ahora mismo, potencial, la que puede aparecer. La competencia directa es aquella que ofrece el mismo producto o servicio al mismo mercado, satisfaciendo la misma necesidad. ¿Okay? Mismo producto, mismo servicio, al mismo mercado, satisfaciendo la misma necesidad. Mientras que la competencia indirecta, ¿okay?, satisface al mismo mercado, la misma necesidad, pero el producto es distinto. Ejemplo, oye, yo vendo néctares, vendo jugos. La competencia directa es otra juguería, otra empresa de néctares. Y la indirecta puede ser las bebidas gaseosas. ¿Sí? No es lo mismo, pero satisface una misma necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La sed. Tengo sed. Yo prefiero jugo. Pero viene por allá alguien ofreciéndome una bebida gaseosa. Me puede de alguna manera inducir a tomar una bebida gaseosa en vez de un jugo. Esa es la competencia indirecta. Muy bien. Entonces, esto de acá hay que manejarlo. ¿Qué tan bien están los competidores? ¿Qué tanta presencia tiene el mercado? ¿Qué ventajas competitivas? ¿Por qué el público le compra a ellos? ¿Por qué no me compra a mí? ¿O por qué me compra a mí? ¿Y por qué podría comprarle a ellos? Esto es del microentorno o el entorno cercano. Y nada, poder determinar mi situación dentro de mi sector de actividad económica, dentro de mi mercado. Sin embargo, no es suficiente. Vamos a encontrar que en torno a ello gravitan otros elementos que también es necesario analizar. ¿Qué encontramos por encima de ello? Vamos a encontrar, y les recomiendo pues utilicen algún mecanismo de mnemotecnia. Algunos le llaman pues el análisis PES, otros le llaman análisis PES-TEL. ¿Okay? Otra llaman análisis APES, etc. Bueno, ¿y por qué reciben esos nombres? Esos nombres los reciben porque de alguna u otra manera son mnemotécnicos, que permiten recordar qué variables externas del macroentorno o entorno lejano hay que analizar. Muy bien, entonces yo voy a hablar de algunos de ellos. La primera variable que debemos analizar es el análisis del factor político. ¿Entiende? Un factor político que afecta, ¿no es cierto? Por ejemplo, política tributaria, política fiscal, y por qué no enclavarlos en las políticas del Estado. Una política tributaria puede afectarnos. Digamos pues, sube o baja el IGB, ¿no es cierto? Una política de, por ejemplo, reducción arancelaria, una política de negociación internacional nos va a afectar. Por ejemplo, AG Group, la empresa de la familia Añani. Ellos empezaron en Ayacucho. De Ayacucho se fueron a Huancayo y de ahí se fueron a la selva, a Bagua. ¿Y por qué se fueron a la selva? Porque justamente había aspectos de política tributaria que les favorecían, como por ejemplo la eliminación del impuesto a la renta, eliminación del impuesto selectivo al consumo y otros beneficios tributarios adicionales por política del Estado para poder de alguna manera incentivar el crecimiento de la industria en la zona de selva. ¿Lo aprovecharon? Aspectos políticos, política económica, tributaria, fiscal, etc. Hay que analizar cuál de ellas nos puede favorecer o pueden ser negativas para nosotros. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos entonces otro aspecto. Ya está la P, el aspecto económico.
Aspecto económico. Hay que analizar cómo estamos con las variables económicas. Ejemplo, oye, analiza cómo está el Producto Bruto Interno, cómo está el nivel de inflación, cómo está el tipo de cambio, el riesgo país, entre otras más. Es sabido pues que un país donde el Producto Bruto Interno es elevado, significa que hay un gran dinamismo, un gran movimiento en su economía, y es un país donde conviene de alguna manera invertir. Entonces, hay que analizar el aspecto económico. Muy bien. Luego tenemos pues el aspecto social. El aspecto social versa sobre costumbres, culturas, hábitos de uso. No es lo mismo venderle a una región de un país que a la región de otro país. ¿No? Los aspectos culturales son muy fuertes, incluso lo religioso, la cultura, las subculturas. Usted analice cuál de estas va a influenciar en su mercado. No es lo mismo vender ropa en Perú que vender ropa en Europa. No es lo mismo vender cuy en Huaraz que vender cuy en Inglaterra. En Inglaterra querrán ese cuy pues, para fines de mascota, de entretenimiento. En Huaraz van a comer cuy. Mucho cuidado con ello. Aspecto social. Después del aspecto social, tenemos el aspecto tecnológico. ¿Cómo la tecnología va a influenciar a su negocio o a su mercado? Hay mercados que son altamente tecnológicos. Y si ahora tal vez no tiene influencia, con el tiempo sí, porque también el aspecto tecnológico es potencial. Puede aparecer una nueva tecnología y lo va a sacar pues, del mercado. ¿No? Imaginemos que usted antes lavaba a mano los platos del restaurante, ahora puede adquirir una máquina lavadora de platos. Eso va a implicar mayor eficiencia, rapidez, al mismo tiempo va a crear un problema social, porque esa persona que lavaba los platos ahora ya no tendrá trabajo, tendrá usted que tecnificarlo, capacitarlo para que haga otra actividad o simplemente pasarlo al retiro. Entonces, vean cómo el aspecto tecnológico influencia. Y la tecnología, no se olvide que es la invención humana aplicado al quehacer de la sociedad. Esa es tecnología. Un smartphone, una cámara fotográfica, una computadora, entre otros más. Luego tenemos el aspecto del medio ambiente o naturaleza. Ambiental. Existe una fuerte corriente el día de hoy de hacer que las empresas sean ambientalmente responsables. Entonces usted tiene que estar con esa corriente, asegurarse que su empresa es así. Ahora, al margen de ello, también la naturaleza va a influenciar su actividad. Un gran ejemplo, fenómeno del Niño, donde cambia toda la situación climática. Usted puede pensar en hacer un super negocio de venta de ropa de invierno y en ese invierno sucede pues que el fenómeno del Niño es muy fuerte y usted se da una sorpresa cuando quiere vender sus chompas, sus casacas, nadie le compra porque todavía hay calor. Entonces, mucho cuidado con eso. Analice usted el estado de la naturaleza y el ambiente que va a influenciar la escasez de productos, la excesiva lluvia, etcétera, influencia a este y a otro negocio. En conclusión, estimado alumno, como usted puede observar, esto es un análisis situacional, el cual va a permitir entender cómo estamos. Si usted no tiene conocimiento de estas variables, definitivamente usted va a planificar y va a cometer errores. El cabal conocimiento del micro y macroentorno permite determinar qué situación tenemos, dónde estamos. Un ejemplo lo vamos a encontrar en las diapositivas y el material que está alcanzando en este video. Gracias.